Un viernes por la mañana, al entrar en mi camino de grava para encontrarme con un cerrajero, conté 9 vehículos y una caravana enchufados a la toma de corriente exterior. Salía humo de la parrilla. Un desconocido salió por la puerta principal con una toalla alrededor del cuello, y entre los dos postes del porche había una pancarta de vinilo impresa profesionalmente que decía días en el lago de la familia Cofeer. El padre de mi yerno estaba allí, con una camisa de pesca y unas tenazas en la mano, y me dijo que me relajara porque mi hija sería la dueña de la casa algún día. En fin, quiero hablar un momento de esa pancarta, porque fue lo que me lo dijo todo. No era una sábana con una marca de rotulador, eran ojales y bordes rematados. Alguien la diseñó en un ordenador, la encargó y esperó entre 8 y 10 días hábiles a que llegara por correo. Fue entonces cuando dejé de estar enfadado. Ese fue el momento exacto en que me organicé. Mi nombre es Sarah Sladbutter. Todos me llaman Saí desde 1962. Tengo 69 años y he vivido en el condado de Garland, Arkansas, toda mi vida, excepto por 2 años que pasé en el ejército y de los que no hablo. Fui agrimensor durante 38 años en Ladbutter Land Surveying, en Hot Springs. Principalmente trabajos de delimitación de terrenos, algo de topografía y mucho trabajo de líneas costeras. Ahora bien, la gente piensa que un agrimensor es un tipo parado en una zanja mirando a través de un trípode. Eso es solo unos 10 minutos. Lo que realmente hice durante 38 años fue resolver disputas entre vecinos sobre dónde termina el terreno de uno y comienza el del otro. Y esto es lo que ese trabajo te enseña, y es la columna vertebral de esta historia, así que tenlo presente. Un límite no es una cerca. Una cerca es algo que la gente levanta. Un límite es algo registrado, una anotación en una escritura, una marca en la tierra, un monumento erigido por alguien como yo y vinculado a una coordenada. Y esas dos cosas se desdibujan una y otra vez. A lo largo de 20, 30 o 40 años, se desdibujan. Y la razón por la que se desdibujan no es que nadie sea un ladrón. Así es como realmente cambia de manos la tierra, y lo he visto unas 200 veces. Un hombre corta el césped 6 pies más allá de su lindero porque se ve mal si no lo hace. El verano siguiente corta 8. Luego pone una pila de leña allí. Luego un cobertizo. Luego sus hijos crecen creyendo que el cobertizo es la esquina porque es la única esquina que han visto. Y en el estado de Arkansas, y en la mayoría de los estados de este país, si hace eso el tiempo suficiente y abiertamente, y nadie se opone, la ley terminará dándole la razón. Eso se llama prescripción adquisitiva. Es real. He testificado sobre ello. Posesión más tiempo más tu silencio, esa es la receta. Y el ingrediente que la gente nunca entiende es el tercero. Nadie pierde terreno porque alguien haya cortado el césped. Lo pierden porque durante 11 veranos seguidos pensaron en decir algo y decidieron que no valía la pena la fricción. Volveré a eso al final, y me va a costar un poco. Mi esposa se llamaba Wilhelmina. Todos la llamaban Billy. 41 años. Murió hace 5 años en octubre, por complicaciones tras un reemplazo de válvula cardíaca 6 días después de una cirugía que se suponía que sería rutinaria, y en la que todavía no puedo pensar con tranquilidad. Ella fue quien encontró esa cabaña. 2003, en Quarry Point Road, en el lago Vita. Me llamó desde la entrada antes incluso de entrar y me dijo, Saí, este porche da al lado equivocado, y no me importa. Daba al oeste, lo que significa que durante todo el verano ese porche es un horno hasta las 7, y luego, durante unos 40 minutos, es el lugar más hermoso del estado de Arkansas. 3 habitaciones, revestimiento de cedro plateado, chimenea de piedra, un muelle, una hilera de sicomoros junto al agua que se inclinan sobre él como si estuvieran vigilando algo. Tenía una jarra de loza blanca en la mesa del porche. Era de su madre, que bajó del condado de Newton con su familia. Durante 20 años, cada semana de cada verano, había flores silvestres en ella, coreopsis, rudbeckias, cualquier cosa que pudiera sacar de la zanja al entrar. Jamás vi esa jarra vacía entre mayo y septiembre. Después de su muerte, cerré el lugar. No podía sentarme en ese porche.
Aguantaba unos 4 minutos, y luego la oía en la cocina, y tenía que subirme a la camioneta. Así que hice lo que un hombre como yo hace en lugar de llorar como es debido. Lo mantuve. Le pagué a un tipo para que cortara el césped. Hice que un vecino revisara las tuberías en enero. Salía una vez al mes, abría las ventanas, abría todos los grifos, barría los escalones, caminaba por el muelle y me iba antes de que se pusiera cómodo. 5 años de eso. Y luego, en marzo, mi hija me llamó un martes por la mañana y me dijo que iba a ser abuelo. Mi hija es de Lani. Tiene 34 años. Y algo cambió dentro de mí ese día, y no fue repentino, fue más bien como una llama piloto que prende en una habitación que había mantenido cerrada. Empecé a pensar en ese porche de otra manera. Me imaginé a un niño pequeño bajando a ese muelle con un chaleco salvavidas 3 tallas más grande. Me imaginé a Lani en la mecedora de su madre con una taza de café en una mano y un bebé dormido sobre ella. Me imaginé de nuevo los veranos, así que decidí recuperarlo. No venderlo, no cederlo, solo abrirlo y arreglarlo. Llamé a un cerrajero por los cerrojos. Llamé a una empresa en Hot Springs por cámaras y sensores. Llamé a un equipo de limpieza, a un estibador y a un pintor llamado Rubén Solís, que ha trabajado honestamente para mí desde 1998. Iba a hacerlo bien. Ese era el plan en el viaje de ida. Mi yerno es Bon Cofer. Tiene 36 años. Dirige el departamento de repuestos de un concesionario de barcos en la carretera. Y quiero dejarlo claro, es un hombre decente, amable, demasiado ansioso por mantener la paz, pero es bueno con mi hija y trabaja. Su gente es otra historia. Duane Cofer tiene 66 años. Es el tipo de hombre que llama a cada favor familia y a cada límite falta de respeto. Su esposa Charlene sonríe todo el tiempo mientras él lo hace. Los he aguantado en cumpleaños, barbacoas, una boda y el anuncio del nacimiento de un bebé porque mi hija adora a Bon y yo adoro a mi hija. Pero hay una diferencia entre aguantar a un hombre en acción de gracias y encontrar el cable de su caravana metido por la barandilla del porche hasta el enchufe. Esa mañana de viernes me sentí bien. Quiero que quede constancia porque es importante para cómo me afectó el resto. Café en el portavasos, una carpeta con presupuestos de contratistas en el asiento y una bolsa de rollos de canela del lugar en Central, porque pensé que pasaría por Lenny's de camino a casa. Los últimos 3 kilómetros de Quarry Point Road discurren justo al lado del agua, entre los pinos, pasando por pequeños lugares con lanchas de pesca en el patio. Conozco cada hondonada de esa carretera. Sé dónde se rompe el asfalto después de un invierno lluvioso. Conozco el lugar donde Billy solía decir que el lago se abre como si alguien corriera una cortina. Entonces di la vuelta y giré, y paré mi camioneta a un tercio del camino de entrada y me quedé allí sentado. 9 vehículos. Los conté 2 veces porque el número no parecía correcto. Camionetas, una Suburban, una minivan, un Jeep rojo y la quinta rueda estacionada en el patio lateral sobre mi césped con los gatos bajados. Saliendo del porche trasero. El humo se elevaba de mi parrilla. Alguien había bajado las 4 sillas azules del porche de Billy al patio y las había colocado en círculo. Neveras portátiles en los escalones, toallas sobre la barandilla y aquella pancarta. Ahora, aquí está lo primero que quiero decirles, y es lo más útil de toda esta historia. No me bajé de la camioneta. Tengo 69 años. A mi edad, el orgullo no es un plan de seguridad. Me quedé allí sentado, saqué mi teléfono y llamé a la oficina del sheriff del condado de Garland. Le dije a la operadora mi nombre, mi dirección y exactamente lo que estaba viendo. Le dije que había varios vehículos y varias personas en mi propiedad privada, que yo era el propietario registrado, que no le había dado permiso a nadie y que iba a quedarme sentado en mi camioneta al final del camino de entrada hasta que llegara un agente. Luego llamé al cerrajero y le dije que esperara en la carretera del condado. Porque la cuestión es que, si me acerco a 9 vehículos llenos de gente que ya cree que este lugar va a ser suyo y empiezo a gritar, entonces lo que pasó en esa cabaña se convierte en una disputa familiar. Y las disputas familiares se resuelven entre familias, lo que quiere decir que no se resuelven, se absorben. Y luego,
2 años después, alguien dice, bueno, ambos bandos se portaron bastante mal ese día. Yo no quería discutir. Quería dejar constancia de ello. El agente llegó en 11 minutos. Anitra Boaz, de unos 40 años, y de esas personas que no desperdician ni un solo movimiento. La segunda unidad llegó detrás de ella unos 2 minutos después. Le entregué mi licencia y la copia de mi escritura de la carpeta y se lo repetí claramente. Ella miró la pancarta, luego la caravana, luego el humo. Dijo, ¿conoces a esta gente? Le dije, conozco a algunos. Eso no significa que pertenezcan aquí. Ella dijo, no, señor. No lo es. Y subimos juntos. Dwan nos vio antes de que llegáramos a las escaleras. Estaba de pie junto a mi parrilla con una camisa de pesca, unas pinzas en una mano y una lata en la otra. Y cuando vio el uniforme, su sonrisa se tensó de una manera que me indicó que comprendió de inmediato que esta no iba a ser la conversación que se había imaginado. Extendió ambos brazos y gritó, «Sai». Ahí está. Como si hubiera aparecido en su evento. No le respondí. Estaba demasiado ocupado mirando. Un hombre al que nunca había visto salió por la puerta de mi casa con una de las toallas de playa de Belly alrededor del cuello. 2 adolescentes lanzando una pelota de fútbol americano a través del macizo de flores que ella misma plantó en 2006. Charlene descalza en mi porche bebiendo de uno de los vasos amarillos de gelatina que pertenecieron a la abuela de Belly. Una mujer a la que nunca había visto llevando una bandeja por mi cocina como si hubiera crecido en ella. Y abajo, en el jardín, sobre la hierba junto al área de herraduras, estaba la jarra de loza blanca de su madre con colillas de cigarrillos dentro. Quiero ir más despacio porque todo lo anterior era una infracción, y una infracción se resuelve con una llamada, un agente y un papel. Esa jarra era otra cosa. Eso era algo que no podía arreglar con ningún documento jamás redactado en el estado de Arkansas. 20 veranos, flores de la zanja cada semana, de mayo a septiembre. Esa mujer nunca dejó que la jarra estuviera vacía y nunca hizo un espectáculo al respecto. Me paré en mi propio jardín a los 69 años y la miré, y quiero decirles honestamente que durante unos 4 segundos no confié en mí mismo. Si alguna vez alguien ha manejado algo de tu difunto con descuido, no con malicia, solo con descuido, como si fuera algo que no significa nada para ti, entonces sabes exactamente lo que son esos 4 segundos. No es ira. Es algo con un toque de vértigo. El ayudante Boaz dijo, «Señor, ¿quién está a cargo aquí?» Y Dwan se rió y dijo, «¿A cargo? Supongo que yo». «Es solo un fin de semana familiar, señora». Ella dijo, «¿Es esta su propiedad?» Y él me miró y dijo, «Es propiedad familiar». Y yo dije, «No, no lo es». Charlene se levantó de la silla del porche y dijo, «Cyrus, por favor, no hagas esto feo». Bon dijo que estaría bien. Y yo dije, Bon no es el dueño de esta cabaña. Y Dwan dejó las pinzas y se limpió las manos con un paño de cocina que también era mío y dijo, y esta es la frase, esta es la que dijo, «Ay, vamos, Sai. Tu chica está casada con mi chico. Van a tener un bebé. Todo esto termina siendo suyo de todos modos. No somos extraños». Y algunos se rieron, no fuerte, solo lo suficiente, esa risa particular, la que se escucha cuando uno decide que el hombre al que se le falta el respeto es demasiado viejo, demasiado educado o demasiado preocupado por la paz familiar como para hacer algo al respecto. He oído esa risa en unas 40 disputas de límites. Siempre viene del lado que ha estado cortando el césped. El agente Boaz dijo, «Señor Ledbetter, ¿alguno de estos individuos tiene su permiso para estar en esta propiedad?» No. ¿Le dio a alguien una llave o un código? No. ¿Autorizó esta reunión? No. El rostro de Dwan cambió, no mucho, solo se tensó la mandíbula, y vi al hombre debajo de ella por aproximadamente 1 segundo y medio, nada jovial, irritado, avergonzado de que hubiera traído a un testigo con una placa. Dijo, «Vamos, Sai. ¿De verdad vas a llamar a la policía por un familiar?» Puse una bota en el escalón inferior. No alcé la voz,
no señalé, ni actué para esas 9 personas que ocupaban vehículos. Dije, hay un solo nombre en la escritura. Todos los que no viven aquí se van. Cualquier cosa mía que salga de aquí con ustedes será reportada como robada. Cualquier cosa rota se facturará. Y cualquiera que regrese sin permiso por escrito será acusado. El patio se quedó tan silencioso que pude oír la grasa chisporroteando en mi propia parrilla. La agente Boaz se encargó del asunto, y para eso es para lo que un hombre paga impuestos al condado. Comprobó la identificación. Anotó las placas. Expulsó formalmente a Dwan y Charlene de la propiedad. Y el segundo agente recorrió la casa conmigo. Ojalá pudiera decirles que habían estado allí un par de horas. Había equipaje en mi habitación. Dwan y Charlene habían estado durmiendo en mi cama. Alguien había estado en el armario de la ropa blanca. Alguien había recorrido toda la despensa. El refrigerador estaba lleno de comida que no era mía. Había una pila de correo en mi mostrador dirigida a un nombre que no era el mío. Y quiero que recuerden eso, porque en ese momento no pensé en nada al respecto. Había un recibo de supermercado del martes. 4 días. Habían estado viviendo en la cabaña de mi esposa durante 4 días. En la pequeña habitación trasera, la que Billy llamaba la habitación de la niña, aunque solo tuvimos una, y ya era mayor cuando la compramos, alguien había instalado una cuna portátil. Y sobre la cómoda había una hoja impresa, no escrita a mano, impresa. Jueves, llegada, instalarse. Viernes, día del lago, botes a las 9. Sábado, gran cocinero, herraduras. Domingo, brunch, empacar. Lunes por la mañana, salida antes de las 10. Y en la parte inferior de esa página, una lista de habitaciones con nombres al lado. Principal, Dwan y Charlene. Habitación del medio, Kilby y Cherilyn. Habitación de atrás, chicas. Planta baja de la sala, chicos. Alguien había asignado mis habitaciones. Había un nombre escrito junto a la habitación donde colgaba la ropa de mi esposa hasta la primavera del año siguiente a su muerte. Saqué esa hoja y se la entregué a la agente Boaz. Ella la leyó y miró a Dwan y dijo, «Señor, ¿es este un alquiler organizado?» Y él espetó, «La primera vez que lo hizo en toda la mañana, es una reunión familiar». Y yo dije, «Entonces, ¿por qué dice salida?» Nadie respondió. Se fueron a las 12:30. No con elegancia, pero se fueron. Dwan llenó su nevera portátil con la postura de un hombre que se considera la parte perjudicada. Charlene lloró lo suficiente como para que 2 mujeres vinieran a abrazarla. Un adolescente preguntó si todavía iban a hacer tubing. El primo de alguien con una gorra de los Razorbacks dijo lo suficientemente alto como para que se le oyera que algunas personas simplemente no saben compartir. Los dejé hablar. No cuesta nada dejar que la gente hable cuando tienes a un agente anotando números de matrícula detrás de ti. El cerrajero había cambiado todas las cerraduras exteriores a las 2:15. La empresa de seguridad adelantó mi instalación cuando se lo expliqué. A las 6 de la tarde ya tenía cámaras en la entrada, el porche, el muelle y la puerta trasera, además de un código que solo 3 personas en el mundo conocían. Y tenía un número de caso. Lavé la jarra 3 veces en el fregadero de mi cocina. Luego la sequé, la envolví en un trapo y la coloqué en el asiento del copiloto, a mi lado, como si fuera un testigo, de camino a casa. Llamé a Lani desde la carretera. Contestó alegremente. «Hola, papá, ¿vino el cerrajero?» Le dije que sí, pero que teníamos que hablar. Pausa. «¿Qué pasa?» Le pregunté, ¿le diste tú o Bon a Dwan el código de la puerta de la cabaña? Y lo que respondió no fue culpa. Quiero ser preciso en esto porque era sumamente importante. Fue confusión. Dijo, «No, papá, ¿por qué lo haríamos?» Y entonces se detuvo, y la oí poner el altavoz, y oí la voz de mi yerno decir, «Bon, le diste acceso a tu papá a mi cabaña». Y no respondió lo suficientemente rápido. Y mi hija dijo, «Bon». Y él suspiró y dijo, «Después de la tormenta de hielo de enero, estuvo por allí, y dijo que revisaría el cable del muelle por ti».
Le di el código de la puerta. Olvidé que todavía lo tenía. La voz de Lani se fue a alguna parte. Solo la he oído irse 2 veces. Ella dijo, ¿le diste a tu padre el código de acceso de la puerta de mi papá? Él dijo, pensé que estaba ayudando. Mantuve la vista fija en la carretera y dije, Bon, tu papá ha estado en mi cabaña 4 días con 9 vehículos, una caravana, un horario impreso y mis habitaciones asignadas por nombre. Y mi hija embarazada hizo un sonido como si se le hubiera escapado todo el aire de golpe. Y Bon dijo, no, no, él no lo haría. Y yo dije, sí lo hizo. Hay un informe de la gente. Cambiaron las cerraduras. Hay cámaras instaladas. Y Lani dijo, muy bajito, papá, lo siento mucho. Y eso dolió más que cualquier cosa que Dwan Cofer dijera en mi jardín toda la mañana. Mi niña, con 7 meses de embarazo, disculpándose conmigo por algo en lo que no tenía nada que ver. Le dije, cariño, no te disculpas por la intrusión de un hombre adulto, ¿me oyes? Entonces le dije, Bon, te lo voy a decir una vez porque quiero mucho a mi hija y creo que tú también. Tu padre se aprovechó de tu confianza para entrar en mis tierras. Eso es culpa suya. Pero la clave salió de tu boca. Eso es tu responsabilidad. Y él dijo, lo sé. Y yo le dije, no, hijo, aún no lo sabes, pero lo vas a saber. Y colgué antes de que la rabia me hiciera decir más de la verdad. Esa noche me senté a la mesa de la cocina con un bloc de notas y lo anoté todo. Horas, nombres, platos, que se usó, que se movió, donde los gatos de la caravana habían roto una tabla del porche, el paño de cocina, los dormitorios en esa hoja impresa. Y quiero contarles por qué escribí en lugar de beber, que era lo que quería hacer. Porque hay un tipo de ira que hace que un joven rompa una puerta a puñetazos, y hay otro tipo que aparece alrededor de los 65, y no grita, hace copias. El lunes por la mañana a las 8:40 llamé a Constance Duplandes, Connie, de 63 años, con 31 años de experiencia en derecho sucesorio y de propiedad en este condado. Y ella tiene el raro don de hacer que las cosas peligrosas parezcan aburridas, que es exactamente lo que hace un buen abogado. Te quitan el trueno y te devuelven el relámpago. Se lo conté todo de principio a fin. Y cuando terminé, me dijo, lo mejor que hiciste fue quedarte en la camioneta y llamar al sheriff antes de decirles una sola palabra a cualquiera de ellos. Le dije, esperaba que dijeras eso. Ella respondió, ojalá más gente lo hiciera. Envíame el informe, las fotos, el cronograma y todas las facturas. Luego hizo una pausa y añadió, Sai, hay algo más en lo que debes pensar. Le dije, los documentos de la herencia. Ella respondió, bien, porque eso no tenía nada que ver con una barbacoa. Durante 2 días pensé que lo peor había pasado. Supuse que Dwan se había extralimitado, había quedado en ridículo delante de su gente y volvería al agujero en el que se mete un hombre así cuando llegaran los papeles. Luego, el miércoles por la tarde, salí a reunirme con Rubén para hablar de la pintura y, por pura costumbre, revisé el buzón al principio del camino de entrada. 4 cartas. Una era mía, las otras 3 no. Una postal brillante de una plataforma de alquileres vacacionales dirigida a Dwan Cofer a mi dirección. Una carta de una agencia de seguros de Benton que hacía referencia a un presupuesto para la cobertura de responsabilidad civil de alquileres a corto plazo en una propiedad frente al lago. Y un sobre del condado dirigido a Quarry Point Retreat LLC. Me quedé de pie junto al buzón, con el viento soplando del agua entre los sicomoros, y algo se instaló en mí, tan frío que casi me tranquilizó. Dwan Cofer no había alquilado mi cabaña. Estaba montando un negocio allí. Connie tenía los 3 en su correo electrónico en 15 minutos. Me devolvió la llamada antes de que llegara a la carretera del condado. Dijo, no tires nada. Dije, no lo haré. No lo llames. No lo haré. Y no llames a tu hija todavía. Esa fue más difícil. Dije, ¿por qué? Y ella dijo, porque primero creamos el archivo. Luego decidimos quién necesita escuchar qué y en qué orden y en qué habitación. Su investigador tardó unos 6 días en encontrar el anuncio. Ya no estaba activo.
Lo había quitado el lunes después de que llegaran los agentes, lo que por sí solo dice lo que sabía. Pero había estado publicado el tiempo suficiente para estar en caché. Cabaña privada familiar en el lago Vita, 3 habitaciones, muelle privado, capacidad para 10 personas. Perfecta para reuniones. 289 pesos por noche. El nombre del anfitrión era DC. Y las fotografías, mi porche, mi muelle, la chimenea de piedra, la cocina de Billy con su jarra en el alféizar de la ventana llena de coreopsis. Y aquí viene la parte que dejó a mi yerno con canas cuando finalmente la vio. Esas fotos no las robaron de internet. Las tomó Bon. Hace 2 veranos, cuando él y Lani pasaron un fin de semana allí, se las envió a su madre por mensaje de texto en Navidad porque ella le preguntó cómo era el lugar. Charlene se las pasó a Dwan, y Dwan las subió a una página de alquileres. Ahora bien, pensé en venderlo. Quiero ser honesto contigo, porque creo que muchos hombres lo habrían hecho, y yo estuve a punto de hacerlo. Durante casi medio día de aquel jueves, lo pensé, lo vendí, le quité el objetivo, dejé que unos vecinos de Little Rock se adueñaran del porche para que ningún cofer volviera a poner un pie allí. Y esa misma tarde lo entendí mejor. Billy adoraba ese lugar. Mi nieta aún no había nacido, y merecía ver esa puesta de sol desde esa mecedora. Y Lani merecía sentarse allí sin saber que su padre había renunciado a algo preciado porque un hombre codicioso se había vuelto osado. No, Dwan Cofer no iba a echarme de mi propiedad. Iba a enseñarme a defenderla. Connie y yo pasamos 3 semanas haciendo exactamente eso. Primero, el fideicomiso Quarry Point. La cabaña se transfirió a él sin problemas, con todos los asuntos de títulos e impuestos manejados correctamente. Soy el fideicomisario mientras viva. Después de mí, Lani tiene el uso de por vida, pero no un título ilimitado que pueda verse involucrado en un divorcio, una bancarrota, una sentencia o la idea de un familiar político. El uso nocturno por parte de cualquier persona ajena a la familia inmediata requiere permiso por escrito del fideicomisario. No se permite el alquiler comercial, ni eventos de terceros, ni la transferencia de códigos de acceso por parte de nadie a nadie, ni siquiera a un cónyuge. Segundo, una cuenta para el bebé. Educación, atención médica y ayuda para el primer hogar en el futuro si se usa con sensatez. Beneficio directo para mi nieto, no para los padres, ni para los abuelos de ninguna de las partes, ni para nadie que haya confundido alguna vez un linaje con una escalera. Tercero, un reconocimiento para Bon, y Connie insistió en que su propio abogado lo revisara antes de firmar nada, y estuve de acuerdo con ella de inmediato. Quería que fuera claro. Quería que fuera voluntario. Nunca quise que nadie en este mundo dijera que Lepeter acorraló a un joven en la mesa de la cocina. Decía lo que ya era cierto, que la cabaña y los bienes del fideicomiso pertenecen a mi linaje, no a los Cofer, ni a ningún negocio secundario, ni a ningún hombre que confundiera un código de puerta con una reclamación. Y en cuarto lugar estaba la carta de demanda, el aviso de allanamiento, los daños, la limpieza, el cerrajero, el sistema de seguridad, la tabla del porche agrietada, el uso comercial no autorizado de la propiedad y de las fotografías, y la notificación formal de que cualquier entrada futura resultará en cargos penales. Connie escribe esas cosas en un lenguaje que no necesita palabrotas porque el número al final ya lo dice todo. Programé la reunión para el segundo sábado de junio. No en mi casa. Ni en la de Lani. Ni en la cabaña. En la sala de conferencias de Connie, en la avenida Vita. Una mesa larga, una ventana, una caja de pañuelos que nadie quería que lo vieran usar. Profesional, neutral, todo documentado. Se lo dije primero a Lani y a Bon. Luego le dije a Bon que invitara a sus padres. Parecía enfermo. Dijo, Saí, no creo que sea buena idea. Le dije, es la única idea. Dijo, va a armar un escándalo. Le dije, entonces lo armará delante de un abogado. Ahora quiero ir más despacio, porque esto duró unos 50 minutos y es la escena más larga de todo esto, y la he repasado cada parte. Llegué temprano con una chaqueta deportiva azul marino que Billy me compró para nuestro 40 aniversario. No llevaba ninguna ira a esa habitación.
La ira había hecho su trabajo en abril. Lo que llevaba era una carpeta. Connie se sentó a mi izquierda. Su asistente legal se sentó junto a la puerta con un bloc de notas. Había una pequeña grabadora sobre la mesa, a la vista, con la luz encendida. Lani y Bon llegaron primero. Mi hija parecía cansada como una mujer de 8 meses cuando está embarazada y lidiando con un problema familiar al mismo tiempo. Bon parecía no haber dormido bien en unas 6 semanas, y decidí que algunas lecciones debían costar horas de sueño. Dwan y Charlene llegaron 9 minutos tarde. Él llevaba una camisa de golf y una cara llena de dignidad herida. Ella llevaba perlas, lo que me indicó que había venido con la intención de ofenderse formalmente. Él no se sentó. Dijo, no sé qué es todo esto. Y Connie lo miró por encima de sus gafas y dijo, señor Cofeer, está aquí porque mi cliente le está ofreciendo la cortesía de escuchar esto desde una mesa en lugar de a través de un notificador judicial. Puede sentarse o irse. Si se va, todo se enviará por correo. Se sentó. Esa fue la primera cosa que salió bien. Connie comenzó con el informe del sheriff. Leyó la fecha, la hora, el nombre del agente, la notificación formal de allanamiento y la lista de personas identificadas en la propiedad. Dwan puso los ojos en blanco mirando al techo. Luego deslizó el horario impreso sobre la mesa, Lani se tapó la boca con la mano, Bon lo leyó y llegó a la parte inferior, la parte con las habitaciones asignadas por nombre. Y vi a mi yerno leer el nombre de su propia madre junto a mi habitación. Dijo, papá. Y Dwan dijo, eso fue una broma que alguien escribió. Y Connie dejó el anuncio de alquiler al lado. Nadie dijo nada. Luego la cotización del seguro, luego el sobre del condado con la LLC, luego las capturas de pantalla. Y Bon dijo, con una voz que no tenía nada de emoción, esas son mis fotos. Y Charlene dijo rápidamente, no sabía qué estaba haciendo con ellas. Y su hijo giró la cabeza y miró a su madre. Y quiero decirles que ese fue el peor momento en esa habitación para mí, porque fuera lo que fuera Dwan Cofeer, ese chico ya lo sabía. Pero no sabía nada de ella. Las perlas de Charlene no la ayudaron en absoluto. Miró a su marido, y por primera vez en los 8 años que llevaba conociéndola, la sonrisa desapareció por completo de su rostro. Dijo, Dwan, ¿qué hiciste? Y él me señaló al otro lado de la mesa. Dijo, esto es ridículo. Usamos un lugar que de todas formas va a ser de Lani. Nuestro nieto va a estar allí. Deberíamos ser bienvenidos. Y me incliné hacia adelante, no rápido, no dramáticamente, solo lo suficiente para que tuviera que mirarme. Y dije, tu familia fue bienvenida a mi mesa cuando se les invitó. Nunca fuiste bienvenido a convertir la cabaña de mi esposa en tu negocio. Y él dijo, lo estás tergiversando. Y yo dije, no, lo estoy grabando. Entonces Connie fue al fideicomiso y lo explicó con claridad. Y vi la expresión en el rostro de mi hija mientras escuchaba. Primero miedo, luego confusión, y después una especie de alivio, no porque nada de aquello fuera agradable, sino porque alguien finalmente había levantado un muro donde todos los involucrados habían estado fingiendo que bastaría con una cortina. Y entonces Connie dijo que el abogado independiente de Bon había revisado el reconocimiento y que Bon lo había firmado 4 días antes. Lani sabía esa parte. Dwan no. Se volvió hacia su hijo. Le dijo, ¿firmaste qué? Y la voz de Bon tembló durante toda la frase, pero no apartó la mirada de su padre. Dijo, firmé la verdad. Esa fue la segunda cosa que me favoreció, y no fue mía, esa fue suya. Dwan apoyó la mano sobre la mesa y dijo, ¿así que tú los estás eligiendo? Y Bon miró a Lani, y luego a mí, y luego de vuelta a su padre, y dijo, estoy eligiendo a mi esposa, y estoy eligiendo no robarle a su padre. Charlene comenzó a llorar, reales o útiles, no podría decírtelo, y he decidido que no tengo que hacerlo. Connie continuó. Las restricciones de uso, la regla de no transferencia en códigos, el aviso de allanamiento, la demanda y el monto, la prohibición de usar la propiedad, la dirección, las imágenes, o cualquier referencia a Quarry Point en cualquier listado, cualquier negocio o cualquier publicación pública.
Y cuando terminó, el aire en esa habitación se había ido. Dwan miró esos papeles como si lo hubieran insultado personalmente. Y luego dijo, no puedes impedir que un hombre vea a su propio nieto. Y me levanté lentamente, lo que hizo que me mirara. Y dije, no te estoy impidiendo que veas a un niño que aún no ha nacido. Te estoy impidiendo que te apropies de un terreno que intentaste tomar antes de que nadie te ofreciera una silla. Abrió la boca y levanté una mano, no muy alto, lo justo. Y dije, entraste en mi terreno. Dormiste en mi cama. Usaste las cosas de mi esposa. Pusiste el nombre de tu familia en una pancarta en su porche. Pusiste mi casa en venta por $289 la noche con fotos que tomó tu propio hijo. Y lo hiciste todo porque decidiste que el matrimonio de mi hija era una puerta de entrada a la obra de mi vida. Lo dejé reposar. Luego dije, no lo es. Y miró a su alrededor en la habitación buscando a alguien que lo apoyara. Y no había nadie. Ni Charlene, ni Bon, ni Lani. Y Connie Duplantis ya estaba arreglando los papeles. Ahora, aquí está la parte que tengo que contarles, porque prometí ser sincero, y porque es la única parte de esto que me mantiene despierto. Justo al final, cuando estaba claro y todos sabían que estaba claro, Dwan dijo una cosa más, y ya no estaba actuando. Así es como sé que era verdad. Dijo, yo construí ese muelle. Y yo dije, ¿qué? Y él dijo, en 2004, para los Fix, antes de que ustedes lo compraran. Clavé esos pilotes y coloqué esa tabla de soporte y me pagaron $1,100. Y luego dijo, y en 20 años, Sai, nadie me ha pedido que me siente en ese porche. No tuve nada que decir a eso porque es verdad. Y lo comprobé después, y es verificablemente cierto, y así es como conocí a esa propiedad lo suficientemente bien como para planear un fin de semana allí. Dwan Cofer pasó 40 años clavando pilotes, reconstruyendo malecones e instalando elevadores de botes para los dueños de Little Rock y Dallas que poseen cada metro de esa costa. Ha trabajado en más casas del lago de las que yo he podido inspeccionar. Ha limpiado canaletas en porches donde jamás lo invitaron a sentarse. Y entonces su hijo se casó con una mujer de una familia que tenía una. Y en la mente de ese hombre, eso no era una oportunidad para robar, era una puerta que finalmente se abría, algo que estaba llegando. Y él tiene 66 años, sufre de dolor de espalda y no tiene ahorros, y contempla una propiedad que permanece vacía 11 meses al año. Y eso, según su entender, estaba entrando a formar parte de la familia. En fin, lo entiendo perfectamente. No me afecta en absoluto. Metió colillas en la jarra de la madre de Billy y le asignó mi habitación a su esposa en una hoja de papel impresa. Pero no voy a decir que era un monstruo, porque no lo era. Era un hombre que se pasó la vida sirviendo en el lago y decidió que, al ser parte de la familia, finalmente podía entrar. Eso es mucho más común que ser un monstruo, y es la razón por la que esto le pasa a alguien cada verano. Pagó la factura 9 días después. Cheque bancario. Sin pagaré. No porque se hubiera convertido en una mejor persona, los hombres así generalmente no mejoran bajo presión, sino que ceden cuando la alternativa sale cara. Mi nieta llegó en agosto. Wilhelmina Cofer. La llaman Willa. La sostuve en brazos en el hospital y lloré tanto que Bon tuvo que asomarse a la ventana y darme un momento. La primera vez que la llevamos a Quarry Point era octubre y los sicomoros estaban cambiando de color. Lani estaba sentada en la mecedora de su madre con la bebé dormida contra su pecho. Bon arregló una tabla suelta en el muelle sin que se lo pidieran, algo que noté y que no mencioné, como hacen los hombres. Cociné en mi propia parrilla. Las cámaras parpadeaban bajo el alero. Los nuevos códigos funcionaron. La jarra se queda en mi casa ahora. Está en el aparador. La llevo a la cabaña en mayo con flores y la regreso en septiembre. Y así seguirá siendo. Dwan y Charlene no estaban. Preguntaron. Lani les dijo, no. No para siempre. No cruel. Simplemente no. Esa pequeña palabra, dicha a tiempo, salvará a una familia más veces que cualquier discurso.
Así que esto es lo que aprendí de todo este asunto, y no es lo que la gente espera de un hombre en mi posición. Todos quieren que la lección sea establecer límites. Bien, es cierto, y está en 1000 imanes de refrigerador, y nunca ha ayudado a nadie, porque nadie sabe lo que significa en la práctica. Esto es lo que significa en la práctica, y viene directamente de 38 años de estar en los patios de otras personas con un plano en la mano. Un límite no es una cerca, y nadie roba terreno. Lo que sucede es que un hombre corta el césped un poco más cada verano, luego una pila de leña, luego un cobertizo, y luego sus hijos crecen pensando que el cobertizo es la esquina. Y aquí está la parte que debería asustarte. En la mayoría de los estados de este país, si lo hace lo suficientemente abierto y durante el tiempo suficiente, y tú nunca te opones, la ley terminará poniéndose de su lado. Esa es una doctrina real. He testificado sobre ello. Posición más tiempo más tu silencio. Y quiero ser honesto sobre mi propia participación en esto, porque he estado preparándolo. Duane Cofer no empezó en abril. Empezó en una boda hace 4 años cuando le dijo a un salón lleno de gente que su hijo se había casado con una mujer de una propiedad junto al lago, y me lo tomé a broma porque era una boda y no quería ser el padre de la novia. Continuó en una barbacoa cuando me preguntó delante de todos cuándo iba a dejar de dejar ese lugar vacío. Continuó cuando le dijo a Bon que pasaría a revisar el cable del muelle. 4 veranos de un hombre moviendo la línea 6 pies a la vez. Y cada vez decidí que no valía la pena el esfuerzo. Eso es culpa mía. Él siguió adelante. Yo no dije nada. Y para abril, realmente creía que el cobertizo era la esquina. Y quiero que entiendan que en su cabeza no estaba mintiendo. Así que aquí está lo único que les pido que hagan, y les tomará unos 11 segundos, y es el acto legal más barato que existe. Protesten una sola vez, brevemente, al principio, por escrito, cuando alguien en su vida use algo suyo sin permiso, la camioneta, la cabaña, las herramientas, la tarjeta de crédito, la habitación de invitados. No necesitan una confrontación. No necesitan un discurso ni un abogado. Necesitan un mensaje breve, amable y escrito que diga, hola, vi que usaste el bote este fin de semana. No hay problema esta vez, solo avísame primero de ahora en adelante. Envíenlo como mensaje de texto, no por teléfono. Un mensaje de texto, porque una llamada telefónica es un recuerdo y un mensaje de texto es un registro. Y la diferencia entre esas dos cosas es todo el oficio en el que trabajé durante 38 años. Esa simple frase reinicia el reloj. No les cuesta nada. Termina con aproximadamente el 90% de estos casos antes de que siquiera comiencen. Y en el 10% en el que no lo hace, acaban de crear la primera página de su expediente sin saberlo. Y la pregunta que me planteo casi todas las tardes en mi porche es, ¿en qué momento de mi vida alguien ha estado cortando el césped un poco más cada año, y cuántos veranos he dejado pasar sin decir ni una palabra al respecto? Porque dejé pasar 4, y me costó una pancarta impresa en los postes del porche de mi esposa y el nombre de un desconocido escrito junto a mi habitación en un trozo de papel. Ahora quiero escuchar su opinión, porque la gente está muy dividida al respecto y yo mismo todavía no estoy del todo convencido. Comenten uno si creen que hice bien al quedarme en la camioneta, llamar al sheriff antes de decir una palabra y llevar todo el asunto a una sala de conferencias en junio. Comenten 2 si creen que debería haberme bajado de la camioneta y haber limpiado mi propiedad yo mismo, con o sin agente, porque hay algo que un hombre pierde cuando llama al condado por gente que está en su propio patio. Y comenten 3 si creen que debería haberlo vendido, que ningún Porsche vale una guerra familiar, y que me compré 20 años más de acción de gracias con un hombre que se quejará de mí en cada uno de ellos. El número 3 es el que estuve pensando durante medio día, y me gustaría saber qué habrían hecho ustedes. Y díganme desde dónde me escuchan y qué hora es donde están ahora mismo. Son poco más de las 9 aquí y todavía hace calor en el porche, y aún me sorprende que alguien esté escuchando a un viejo agrimensor hablar mientras desayuna al otro lado del mundo. Y aquí viene la que de verdad quiero. Si alguien de tu familia ha estado cortando el césped un poco más cada año, dime qué es, esa cosa que toman prestada y ya no preguntan, esa cosa que todos han decidido que es suya. No tienes que nombrar a nadie,
Solo dime qué es y cuántos veranos lleva, porque apostaría a que casi todos pensaron en algo en menos de 4 segundos, y apostaría a que nunca han dicho ni una palabra al respecto. Si te ha gustado, quédate y suscríbete. Es un anciano en el porche de una casa en el condado de Garland con un micrófono y una jarra en el aparador. Pronto habrá otro video. Esta es una historia ficticia inspirada en experiencias emocionales reales, completamente reescrita y reinventada en Hot Springs para crear contenido original. Cualquier parecido con personas o eventos reales es pura coincidencia.